Normalmente, cuando pensamos en moléculas, las dibujamos así, planas, en un papel, ¿verdad? Pero claro, la realidad es muchísimo más interesante. Las moléculas no son planas, viven en un mundo 3D súper dinámico y su forma, lo es absolutamente todo. Venga, vamos a meternos de lleno y a desvelar esas reglas ocultas que definen su arquitectura. Y es que esa forma no es para nada aleatoria, que va, obedece a unas reglas muy, muy claras. De hecho, todo el asunto se puede resumir en una sola pregunta. Una pregunta que a primera vista parece súper sencilla, pero que en realidad nos abre la puerta a uno de los conceptos más elegantes de toda la química. A ver, fijaos en esto. ¿Por qué el agua H2O tiene esa forma como doblada y en cambio el dióxido de carbono, el CO2, es una línea recta perfecta? Si lo piensas, la base es la misma, un átomo en el centro y dos a los lados, pero su forma en 3D es completamente distinta. Esto es un pequeño puzzle, ¿no? Pues bueno, hoy lo vamos a resolver. Y lo mejor es que lo haremos usando una sola idea, pero una idea muy potente. Claro, los dibujos que hacemos, como las estructuras de Lewis, están genial. Son súper útiles para ver las conexiones, para saber qué átomo va con cuál. Pero son como un mapa plano de, no sé, Nueva York. Ves las calles, pero ¿y los rascacielos? ¿Y la altura? Para entender de verdad cómo se comporta una molécula, tenemos que olvidarnos del papel y saltar al mundo real, a la tercera dimensión. Y aquí viene lo bueno. Para resolver todo este embrollo solo vamos a necesitar una única herramienta. Una teoría que de verdad es sorprendentemente sencilla y que nos va a permitir predecir la forma de casi cualquier molécula que se nos ponga por delante. Vale, el nombre es un poco rimbombante. Teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. O TREPEP, para los amigos. Suena trabalenguas, ¿a que sí? Pero la idea de fondo es de sentido común. A ver, los electrones tienen carga negativa y cargas iguales se repelen, punto. Así que imagínate los grupos de electrones alrededor de un átomo. Lo que hacen es, básicamente, empujarse unos a otros todo el rato, intentando conseguir su propio espacio vital, estar lo más lejos posible. La analogía de los globos es perfecta para esto. Imagina que atas varios globos por el nudo. ¿Qué hacen? Pues se colocan solos, se empujan unos a otros para ocupar el máximo espacio posible, ¿verdad? Pues los electrones hacen exactamente lo mismo. Buscan la máxima distancia para minimizar esa repulsión, esa tensión. Y esta idea tan simple es la que crea ella solita toda la geometría molecular. Es genial. Y lo mejor es que esta regla tan simple nos da como resultado unas formas geométricas súper predecibles. Si tienes dos grupos de electrones, ¡pum!, se ponen en línea a 180 grados. No hay otra forma de estar más lejos. Si tienes tres, forman un triángulo plano, una forma trigonal plana. Y con cuatro, la cosa se pone en 3D y crean esta figura tan chula, el tetraedro. Son, por así decirlo, las posturas más cómodas para ellos, donde menos se molestan. Pero, como en toda buena historia, aquí llega el giro de guión. Resulta que no todos los grupos de electrones juegan con las mismas reglas. Hay unos, llamémoslos actores secundarios, que desde la sombra tienen un poder tremendo para cambiar la forma final. Y sí, ya se pueden imaginar que estos son la clave para resolver el misterio del agua. A ver, es súper importante que diferenciemos dos cosas. Una es la geometría de los electrones, que es como la estructura base, el esqueleto que forman todos los grupos de electrones, tanto los que enlazan como los que no. Y otra cosa muy distinta es la estructura molecular, que es simplemente la forma que vemos al final, o sea, dónde están colocados los átomos. Una cosa es el andamio completo y otra el edificio terminado. Eso es, los pares solitarios son los protagonistas ocultos de esta historia. No los vemos en la forma final, en la estructura de los átomos, pero están ahí, detrás del escenario, empujando y moviendo todo. Son como los matones de la molécula. Ocupan espacio y vaya si ocupan. Ocupan mucho más espacio que un par de electrones que sí está formando un enlace. Y aquí está el porqué de su poder. Existe una jerarquía, como un orden, de quién manda más. La repulsión más fuerte de todas es la que hay entre dos pares solitarios, se odian. Luego, un poco menos fuerte, la de un par solitario con un enlace. Y la más débil es la de dos enlaces. Por eso, los pares solitarios son los que cortan el bacalao, exigen su espacio y acaban distorsionando esas formas perfectas que veíamos antes. Mirad el amoníaco, el NH3, es el ejemplo perfecto. Contamos y vemos que tiene 4 regiones de electrones en total. Así que su esqueleto electrónico debería ser un tetraedro, ¿no? Como vimos antes. Pero, ojo, una de esas 4 regiones es un par solitario. ¿Y qué hace? Pues como es el más matón, empuja con muchísima más fuerza a los otros 3 enlaces, los aplasta hacia abajo. Y el resultado ya no es un tetraedro perfecto, sino una especie de pirámide, una pirámide trigonal.
Vale, perfecto. Ya tenemos todas las piezas del puzzle. Sabemos que las moléculas tienen una forma 3D y, sobre todo, que los pares solitarios son clave para deformar esa forma. Pues ahora vamos a dar el último paso. Vamos a conectar todo esto con una propiedad química que es fundamental: la polaridad. Y con esto, por fin, vamos a resolver el enigma del agua y el dióxido de carbono. Dicho de forma sencilla, la polaridad molecular es básicamente si una molécula tiene un polo negativo y un polo positivo, como una pila pequeñita, si la nube de electrones está repartida de forma desigual. Y claro, ¿de qué depende esto? Pues de dos cosas: de que los enlaces individuales sean polares y, crucialmente, de cómo están orientados en el espacio. Es una suma de fuerzas, y para saber cómo se suman, la geometría lo es todo. Entonces, para que el equipo entero sea polar, se tienen que cumplir dos condiciones sí o sí. Primero, que tenga jugadores polares, o sea, enlaces covalentes polares. Pero eso no es suficiente. La segunda condición, y esta es la clave de todo, es que la forma de la molécula, la geometría, sea tal que las fuerzas de esos jugadores no se anulen. Si tienes un equipo de tira y afloja, donde dos tiran con la misma fuerza en sentidos opuestos, no te mueves. El equipo en conjunto es no polar. Y con esto, caso resuelto para el dióxido de carbono. A ver, los enlaces carbono-oxígeno son polares, y mucho. El oxígeno tira de los electrones que da gusto. Pero ¿qué pasa? Que la molécula es una línea perfecta. Tienes un tirón igual de fuerte hacia la derecha y otro exactamente igual hacia la izquierda. Resultado, se anulan por completo. Es un empate técnico. La molécula en su conjunto es no polar. Vamos con el agua. Aquí la historia cambia por completo. El oxígeno también tira un montón de los electrones de los hidrógenos. Pero, ¿recordamos a nuestros actores ocultos? Los dos pares solitarios del oxígeno empujan a los hidrógenos hacia abajo y crean esa forma doblada. Ahora los dos tirones ya no están opuestos, tiran en ángulo. Es como si dos personas tiraran de algo hacia abajo y hacia los lados. El resultado no es cero. Las fuerzas se suman, creando un lado negativo donde está el oxígeno y un lado positivo donde están los hidrógenos. El agua es superpolar. Y misterio resuelto. Y todo esto puede parecer muy teórico, ¿verdad? Muy de química. Pero nada más lejos de la realidad. Entender esto, la forma y la polaridad, es entender por qué el mundo funciona como funciona. Vamos a ver cómo estas reglas tan simples tienen unas consecuencias, gigantescas en nuestro día a día. Desde algo tan tonto como lavarse las manos, a cosas tan complejas como el diseño de fármacos. Porque al final, esta es la gran idea, la que lo une todo. La forma de una molécula determina sus propiedades, como la polaridad. Y esas propiedades determinan su función, lo que hace en el mundo. Es así de simple y así de potente. Toda esta danza invisible de electrones es la que al final orquesta el comportamiento de todo lo que nos rodea. ¿Por qué el aceite y el agua no se mezclan? Porque uno es no polar y el otro polar. Punto. ¿Cómo funciona un medicamento? Porque su forma 3D encaja perfectamente en un receptor de nuestro cuerpo, como una llave en su cerradura. ¿Y el jabón? Es un genio de la química. Tiene una cabeza polar que se agarra al agua y una cola no polar que atrapa la grasa. ¿Se dan cuenta? Todo, absolutamente todo, vuelve a lo mismo, forma y polaridad. Y lo más increíble es que este principio no se queda en moléculas pequeñas, es totalmente escalable. Podemos coger una molécula mucho más grande, como un aminoácido, que son los ladrillos de las proteínas, y aplicar estas mismas reglas a cada uno de sus átomos centrales. Y la suma de todas esas pequeñas geometrías locales es lo que da a una proteína su forma final en 3D. Una forma increíblemente compleja y, sobre todo, funcional. Es como construir un rascacielos con ladrillos que ya tienen una forma predefinida. Así que la próxima vez que se vea por qué el aceite y el vinagre de la ensalada no se juntan, o se piense en cómo una simple molécula de un fármaco puede tener un efecto tan potente, hay que acordarse de esto, de la simple regla de que los electrones se repelen. Es la arquitectura invisible, las reglas de construcción silenciosas de nuestro mundo. La pregunta ahora es, ¿qué otras cosas de nuestro alrededor se explican con esta lógica tan simple y a la vez tan poderosa?